Listo, chicos. Entonces, buenos días para todos. El día de hoy, pues, es nuestra penúltima clase. Ya de hoy en 8 días nos vemos por última vez. Espero, pues, que hasta el momento el proceso haya sido enriquecedor para todos. Sabemos que el tema del módulo, pues, es un tema complejo en la medida de que tenemos muchas temáticas para analizar y, pues, realmente el tiempo que tenemos es muy corto, ¿cierto? Entonces, pues, lo que hemos intentado hacer es que ustedes tengan una asesoría, digamos, de la manera de cómo se tienen que responder las preguntas, sobre todo para aquellos que van a responder ahorita el tema del ICFES. Ustedes saben que pues estas estrategias que les hemos enseñado en clase de comprender que la respuesta de la pregunta que nos hacen casi siempre está dentro del mismo enunciado, ¿cierto? Y bueno, como que otros tips que hemos estado viendo en esta clase para las respuestas de las preguntas tipo ICFES. Adicionalmente, pues en la parte de ciencias sociales hemos abordado diferentes temas también, hemos intentado como socializar un poco esta parte también, digamos, de todo lo que fue la edad moderna, de todo lo que tiene que ver con el tema de los derechos humanos, los temas actuales del medio ambiente. Entonces, pues ha sido un proceso enriquecedor, aunque sabemos pues que no se puede abarcar en su totalidad, justamente por lo corto del tiempo, ¿listo? La última clase nos quedamos en la pregunta 130. Yo les voy a brindar el día de hoy las respuestas hasta la pregunta 160 para que ustedes ya vayan terminando ese módulo y pues las siguientes preguntas vamos a ver hasta cuál podemos hacer el día de hoy. ¿Listo? Entonces, por favor, alisten su lápiz, alisten su módulo y les voy a entregar. Entonces, la respuesta de la pregunta 131 es la B. En la pregunta 132 marcamos la A. En la pregunta 133 la C. En la pregunta 134 la B. En la pregunta 135 la C. En la pregunta 136 la A. En la pregunta 137 la A. En la 138 la C. En la 139 la A. En la 140 la A. En la 141 la C. En la 142 la A. En la 143 la D. En la 144 la B. En la profe. B. En la 145 la C. En la 146 la B. En la 147 la A. En la 148 la D. En la 149 la A. En la 150 la A. En la 151 la A. En la 152 la A. En la 153 la B. En la 154 la B. En la 155 la D. En la 156 la D. En la 157 la C. La 158 la C. La 159 la C. Y la 160 marcamos la A.
¿Listo? El día de hoy vamos a hacer hasta ahí. La próxima clase, entonces, pues miramos lo que nos haga falta el día de hoy. ¿Listo? Entonces voy a compartirles el módulo y pues vamos a ir iniciando de una vez con Joan. Ayúdanos a leer la 161 y empezamos a hacer el análisis como siempre lo hacemos. ¿Listo? Joan, ¿estás en clase? Bueno, Tania, ayúdame con la pregunta, por favor. 161. Ya. El Estado moderno tuvo su origen en el siglo... Ese es el 15. Etapa que se caracterizó por la aparición de las monarquías absolutas que lograron la concentración del poder en manos del rey. Para conseguir esta supremacía, los monarcas debieron a. Mantener el sistema de alianzas entre señores y vasallos, característico de la sociedad, con el poder frente a los señores feudales, a la burguesía municipal y a las autoridades eclesiásticas. C. Recurrir a los ejércitos de la nobleza feudal y por medio de la guerra extender su poder a otros territorios. D. Conformar cortes de personajes ilustrados que los asesoraran sobre la mejor forma de... ¿Cuál respuesta marcaste ahí, Tania? Ahí se me perdió. Siento, La A, muy bien, esa es la respuesta correcta. Aquí nos están hablando de lo que es la monarquía absoluta. Cuando nosotros iniciamos semestre, nosotros tocamos varias veces el tema de lo que es una monarquía, una dictadura, una democracia. ¿Listo? Y pues miren que en la monarquía lo que se necesitaron fueron alianzas, ¿listo? Alianzas entre la gente que tenía poder, prácticamente. Miren que es algo muy parecido a lo que pasa en Colombia, ¿sí? Aquí una persona para tener el poder no necesita imponérsele a nadie. Aquí una persona para tener el poder necesita tener alianzas, ¿sí? Miren, por ejemplo, este tema de las elecciones, que es algo que nos dejan pues mucho que pensar, nos hace ver que, por ejemplo, una persona colocando, pues aquí entre comillas, el tema. Por ejemplo, una persona como Rodolfo Hernández, que fue el gobernador de Bucaramanga en algún momento, en la medida de que él hizo algunos favores políticos mientras que él fue gobernador, ahorita cuando él se manda de presidente, pues empieza a cobrar esos favores, ¿no? Y entonces él empieza a decir, bueno, yo ya los ayudé a ustedes, ahora ustedes ayúdenme a mí. Y pues miren que en la parte de Gustavo Petro sucede algo similar, ¿no? Se generan unas alianzas, por ejemplo, ahorita ya el Partido Liberal dijo que va a apoyar el pacto histórico, perdón. Entonces esas alianzas que se empiezan a generar es una cantidad de favores que nos hacemos los unos con los otros que finalmente nos hacen conectarnos y fortalecer el poder. Entonces muchas veces decimos, la gente que no tenemos poder político a ese nivel como ellos lo tienen, nosotros decimos, bueno, pero estas personas, ¿cómo hacemos para quitarles el poder? ¿Por qué es tan difícil quitarles el poder a los grandes gobernantes de este país? Pues porque ellos han hecho alianzas tan fuertes que esas alianzas son las que los mantienen en el poder. Y pues miren que aunque decimos que estamos en un sistema diferente, pues la diferencia como que no es tanta, ¿no? Listo, Tania, muy bien. Daniel, ayúdame con la pregunta 162. Eh, para muchos historiadores, la Guerra Civil Española ocurrida en 1936 y 1939 sirvió para a. Poner límites a la ingeniería norteamericana en la política europea durante la primera mitad del siglo XX. B. Establecer la supremacía de la democracia como modelo político en Europa de mediados del siglo XX. C. Garantizar el predominio de poderío militar franco-británico en el territorio europeo a comienzos del siglo XX. D. Ensayar el aparato militar alemano-italiano que a la postre desataría la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál marcaste ahí, Daniel?
¿Cuál respuesta marcaste, Daniel? ¿Ya me escucha, profe? Sí, te oigo. Pues yo marqué. Listo, Daniel. Bueno, en la 162 la respuesta que vamos a marcar es la B. ¿Listo? En la letra B nos están comentando aquí que justamente se necesita imponer la democracia. Pues realmente el tema de la Guerra Civil Española es un tema largo, nos ocuparía toda la clase pues realizar la explicación puntual, pero lo que ustedes tienen que saber es que antes de que existiera la democracia, en Europa lo que existían eran las monarquías. Entonces, ¿qué es la monarquía? Ya lo hemos visto aquí en clase, es cuando el poder lo tiene una persona, un rey, un gobernante, y ese poder se adquiere por herencia de sangre. Entonces, porque mi papá era el rey, mi papá murió, yo soy el rey. Y cuando yo muera, mi hijo va a ser el rey, ¿cierto? Es hereditario, no hay una posibilidad de cambiarlo. Sin embargo, ese sistema generaba mucha corrupción, porque digamos que era casi que indiscutible el poder que yo tenía. Entonces, si yo era un buen rey, bien. Pero si yo era un mal rey, si yo era una persona que pasaba por encima de mis súbditos, si yo era una persona que de pronto tenía un mal comportamiento, era corrupto, pues no importaba porque yo era el único rey y nadie me podía cambiar. ¿Listo? Entonces la cuestión, digamos, de esta guerra civil española es que finalmente hace que la democracia tenga un poder más fuerte y que la gente diga, no, no nos va a gobernar alguien por sangre, porque es el hijo y el hijo y el hijo, no. Aunque les pongo el ejemplo nuevamente, miren el caso de Colombia, ¿sí? En Colombia nosotros seguimos teniendo como presidentes al hijo del hijo del hijo, ¿cierto? O por ejemplo, ya si no es el hijo, entonces resulta que ahora tenemos al que dice Pepito Pérez. Entonces, no sé, tuvimos por allá un presidente que se llamó Andrés Pastrana y Andrés Pastrana dijo, pongan a este de presidente y entonces lo pusieron. ¿Sí? Tuvimos, por ejemplo, otro que fue Álvaro Uribe, entonces Álvaro Uribe dijo, pongan a este y a ese fue el que pusieron. ¿Sí ven? O sea, sigue siendo un sistema de favores. Pero en España lo que se buscaba con esa guerra civil, que pues lastimosamente dejó muchos muertos, como siempre la guerra, pero lo que ellos lograron hacer fue que la democracia quitara ese sistema de favores, de que es que yo soy el hijo de este y por eso me toca ser el presidente, sino que ahora lo hicieran de manera democrática. Entonces, pues es mucho mejor y pues está mejor organizado. ¿Listo? Muy bien, Daniel. Bueno, señora Antonia, ayúdeme con la pregunta 163, por favor. $163, ¿cierto? Sí, señora. La sociedad feudal se basaba en los privilegios frente al poder de la nobleza y del clero. Se encontraban los no privilegiados, en su mayoría campesinos. Las relaciones de poder estaban determinadas por el vasallaje, que tenía como principal finalidad a vencer a otro noble más poderoso para que éste lo ayudara a proteger de su persona. B, proporcionar abundante riqueza del clero para que viviera con lujos. C, jurar fidelidad a otro noble más poderoso para que éste lo ayudara a defender su persona y sus propiedades en caso de guerra. D, la protección y defensa de la mujer como centro de familia. ¿Cuál respuesta marcaste? La C. Bueno, la respuesta correcta es la C, está muy bien. La idea de esta, digamos, nuevamente seguimos hablando del tema de las alianzas, ¿no? Seguimos tocando el tema de que
el poder se mantiene a través de los favores que yo le hago a alguien y después ese alguien me debe a mí, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que ese vasallaje, las relaciones de poder del vasallaje, pues se estaban conectadas directamente con que el que más tenía, pues yo tenía que respaldarlo a él para que en el momento en el que hubiera alguna guerra, alguna crisis, alguna situación particular, luego él me respaldara a mí. ¿Listo? Entonces miren que seguimos tocando el mismo tema, el tema de las alianzas como un factor fundamental para mantener el poder. ¿Qué les digo yo, chicos? Que eso no debería ser así. ¿Sí? El poder de las personas que gobiernan el país no debería estar basado en alianzas. Eso no debería pasar. No, es que yo le hice un favor a usted, ahora usted vote por mí, ahora usted me pone a mí de presidente, y es que cuando yo fui concejal, cuando yo fui gobernador, cuando yo fui alcalde, entonces yo hice estas cosas y entonces ahora usted me debe. Eso no debería pasar, chicos, porque eso es corrupción. ¿Sí? Entonces, no debería suceder. Sin embargo, se los comento en la medida de que es lo que sucede. Es lo que pasa, ya les coloqué algunos ejemplos en donde una persona en determinado momento hizo un favor y ahora en este momento lo cobra porque lo necesita, ¿cierto? Hay que dejar eso de lado para que la política sea más transparente. Pero pues en Colombia todavía nos falta bastante aprender por esa parte. ¿Listo? Bueno, muy bien, señora Antonia. Le voy a pedir el favor a la señora Gloria que me ayude, por favor, con la pregunta 164. Sí, señora. Durante el último cuarto del siglo XX se hizo énfasis desde los organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en la necesidad de la apertura económica de América Latina para que lograra abandonar su condición de subdesarrollado y entrar en el concierto de las economías desarrolladas. Esta apertura no ha logrado el objetivo propuesto, ya que si en bien economías latinoamericanas han dado pasos hacia la apertura, siguen existiendo restricciones comerciales en países como Estados Unidos. La valoración de esta situación lleva a concluir que se pueden abrir nuestras economías al mundo en condiciones justas y similares, rompiendo la diferencia entre el primer mundo y el tercer mundo. B, estaba leyendo en la pantalla. B, sí, mira, acá está. B. Ahora B. ya. Una política económica puede ampliar las posibilidades de competir en los mercados de Estados Unidos. C, el libre comercio y el neoliberalismo llevarán a que nuestras posibilidades económicas se desarrollen al máximo. D, el intercambio libre de productos entre los países no se puede lograr debido a que existen intereses políticos y económicos orientados a proteger sectores de la economía. Entonces yo, pues no, estoy ahí en duda, pero yo coloqué la D. Listo, bueno, la respuesta correcta en esa pregunta es la B, B de Bogotá, ¿ok? La B. Ajá, entonces pues acá lo que nos dicen es que hay una política económica que puede ampliar las posibilidades de competir con los mercados de Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede? Que de pronto por eso es que uno dice de pronto esa respuesta no está tan cercana y pues la cuestión es justamente, el tema de las personas que están administrando el país. ¿Listo? Que si se puede, claro que sí, nosotros podemos hacer una política económica que nos permita fortalecer nuestra economía a comparación de países que son potencia, ¿sí? ¿Qué podría hacer Colombia, por ejemplo? Nosotros podríamos dejar de traer alimentos de otros países. Colombia realmente no es un país que necesite traer alimentos de otro lugar, ¿sí? Nosotros no necesitamos traer café, no necesitamos traer arroz, ni frutas, para nada necesitamos traer frutas, tampoco necesitamos traer todo lo que son las verduras, las hortalizas, las legumbres, todo eso nosotros lo producimos. Inclusive miren que hay muchos alimentos que nosotros producíamos antes y ya no los producimos, pero es porque no queremos, no porque no se den.
Lo veíamos también en otra clase, por ejemplo, cuando hablábamos del tema de las habas, de los cubios, de los rábanos, ¿cierto? ¿Qué otros alimentos? Por ejemplo, la guatila, que es más conocida como la papa de pobre, ¿cierto? Miren que tenemos alimentos que nosotros producíamos y sencillamente no los producimos porque no queremos, ¿sí? Porque si los quisiéramos producir se podrían dar. Y eso es por colocarles algunos ejemplos. ¿Qué es lo que pasa? Que Colombia, en la medida de que le está debiendo dinero a Estados Unidos, nosotros, ustedes saben que tenemos una deuda externa. Esa deuda externa, perdón chicos, esa deuda externa que tenemos con Estados Unidos nos hace tener que, digamos que consultarles a ellos algunas decisiones que podamos tomar. Y por supuesto, ellos lo que nos dicen es que tenemos que recibir productos de otros países, ellos nos dicen de quién sí, de quién no, ¿cierto? Y nosotros tenemos que ser sumisos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí puede haber una política económica que amplíe esas posibilidades, claro que puede haberla. El problema es el tema de los políticos. ¿Qué político que llegue al poder realmente tomaría la decisión de defender el territorio, de defender al campesino antes que las relaciones con otros países? Pues ahí yo se los dejo entre sus manos, listo, ustedes pues cuando vayan allá el día de las elecciones o inclusive los que son menores de edad cuando consigan su cédula, en las próximas elecciones, las de 4 años, las de 8 años, que ustedes ya están en la capacidad de votar, pues ustedes siempre tienen que pensar en la persona que esté considerando poner a nuestro país, poner a Colombia por encima del resto. Pero si, por ejemplo, acá tenemos personas que están diciendo que van a seguir haciendo fracking, que van a seguir dañando el medio ambiente, que van a seguir generando que Colombia no tenga ningún avance ni económico ni científico, pues ahí después les digo yo, no se estén quejando porque pues nosotros mismos elegimos a esas personas que lo único que hacen es hacer lo que dice Estados Unidos, hacer lo que dice Europa y nunca generar una independencia económica completamente de nosotros, que nosotros podríamos. ¿Listo? Ya lo hemos visto, miren que ya estamos terminando este semestre y terminando, a ustedes les tiene que quedar clarísimo que Colombia no tiene nada que envidiarle a nadie. Nosotros todo lo tendríamos para ser una potencia mundial, pero nos falta un poco de amor por nuestro propio territorio. ¿Listo? Bueno, muy bien. Le voy a pedir el favor a la señora Carmenza que me ayude con la pregunta 165. Sí, señora, dice la pregunta. ¿Los objetivos son importantes en una investigación? ¿Por qué? A. Definen los alcances y límites de la investigación. B. Proponen las estructuras y los ejes teóricos de la investigación. C. Diferencia las múltiples metodologías de la investigación. D. Plantean método y técnicas que se utilizarán en la investigación. ¿Cuál respuesta marcaste? La D. La D. Bueno. La respuesta correcta es la B de Bogotá, ¿ok? Dice que el objetivo propone la estructura y los ejes teóricos de la investigación. Este es un tema un poquito más ya para las personas que están aspirando a ingresar a una universidad. Listo, cuando ustedes entren a una universidad tienen que tener esto claro. ¿Para qué sirven los objetivos en una investigación? Pues miren, yo quiero investigar, no sé, puede ser por ejemplo el tema de la violencia de género. Quiero saber cuántas personas, cuántas mujeres, por ejemplo, en Bogotá han sufrido de violencia de género. Esa va a ser mi tesis, ¿cierto? Tengo que tener un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Entonces, no sé, por colocar un ejemplo. El objetivo es identificar cuál es el porcentaje de mujeres que ha sido afectada en Bogotá a raíz del machismo, ¿cierto? Que recuerden que el machismo no solamente es violencia física, sino que también puede ser violencia psicológica. Entonces, ¿qué pasa? Ese objetivo me va a dar una orientación frente a lo que yo quiero investigar. Porque si, por ejemplo, mi objetivo es identificar algo, yo ya sé que voy a tener que hacer consultas, ¿cierto? Pero si mi objetivo es apuntar a otra parte, por ejemplo, a reconocer algo o a delimitar algo,
Entonces ya yo no tengo que hacer consultas, sino que tengo que hacer encuestas o tengo que hacer entrevistas, ¿cierto? Cosas que vayan acorde al objetivo que yo tengo. Entonces siempre nos va a ayudar a colocar cuál va a ser la estructura y cuáles van a ser los ejes teóricos de la investigación. Bueno, esa es ahí como más técnica, esa 165. Bueno, terminamos con la 166. Le pido el favor a Jenny Chacón. 166. Las culturas de la antigüedad vivieron en las riberas de los ríos. En época de invierno, los ríos se desbordaron y ocasionaban grandes inundaciones. Por esto las culturas antiguas me enredé. Migraron durante el invierno hacia otras regiones. B, aprendieron a controlar las crecientes de los ríos. C, durante los inviernos fueron presas de las inundaciones. D, perdieron cosechas y ganados por las inundaciones. Listo. ¿Cuál es tu respuesta? Yo marqué la C. La C, muy bien, esa es la respuesta correcta. Lastimosamente, pues las primeras civilizaciones no tenían mucha conciencia de esta parte geográfica. Ellos no tenían conocimiento de que los ríos en una época del año suben, en una época del año bajan. Inclusive las personas de los trópicos, las que están más arriba del trópico de Cáncer y más abajo del trópico de Capricornio, pues ellos tampoco sabían el tema de lo de las 4 estaciones, ¿no? Y pues en ese mismo sentido, resulta que pues ellos son presa de esos, o sea, como que lo entienden como si fueran unas catástrofes naturales, porque todavía no comprenden el tema de la geografía física. ¿Listo? Entonces, las otras son ciertas, digamos que también pierden cosechas, pierden ganado. Algunos de ellos migraron, pero no fueron los primeros, ¿cierto? Ya fueron los siguientes que decían, no, ya como que va a empezar a crecer el río, migremos. Pero por lo general, pues fueron presa de esas inundaciones, ¿listo? Bueno, chicos, muy bien. El día de hoy, entonces, pues estamos en la 166. Les voy a dar hasta la 170, ¿listo? Para que nos quedemos ahí full en la 170. En la 167, marquen por favor la D. En la 168, marquen la B. Y en la 169 y la 170, marquen por favor la D, ¿listo? Y nos quedamos entonces en la pregunta 170, ya saben que la próxima clase es la última clase, me hacen el favor y después de esa clase arrancan su hojita y la de Ciencias Sociales del módulo, o los que lo tienen en PDF lo imprimen por favor, me entregan la hojita de respuestas llena y la tienen que llevar a la respectiva sede en donde ustedes se inscribieron. ¿Listo? Chicos, les deseo un excelente sábado. Muchas gracias por su asistencia y espero que les vaya muy bien esta semana.